Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar a realizar este bonito osito que es muy fácil de tejer, que se necesitan muy pocos materiales y que es perfecto para regalar a una persona especial o para vender en estas fechas del amor y la amistad. Bueno, entonces vamos con los materiales que vamos a necesitar. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar va a ser nuestra hilaza del color que más nos agrade para la parte del cuerpo, otra un poco más clara para la parte del hocico y una hebra pequeña para realizar unos detalles en la nariz. Vamos a ocupar también nuestras tijeritas, nuestra aguja lanera, nuestro marcador de puntos, un par de ojitos de seguridad y nuestra aguja de crochet. Yo estoy utilizando esta de 2 milímetros. También vamos a ocupar un poco de silicón, ya sea frío o caliente, y un poco de relleno. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Muy bien, crocheteras y crocheteros, entonces vamos a empezar tomando nuestra hebra y vamos a realizar un anillo mágico de esta forma. Aquí ya tengo mi anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar por completo mi anillo mágico y en la siguiente vuelta voy a realizar 6 aumentos. Recuerden que cada aumento son 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces aquí llevo un aumento, dos aumentos, tres, cuatro, cinco y el último 6. Aquí ya los tengo, entonces tengo un total de 12 puntos bajos al terminar esta vuelta de aumentos. Ahora vamos con nuestra tercera vuelta en la que vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces voy a realizar un punto bajo, voy a colocar mi marcador de puntos y en la siguiente hago mi aumento. Entonces va a ser, siguiendo esta secuencia, un punto bajo, un aumento durante toda esta ronda hasta llegar a mi marcador de puntos, y al terminar esta vuelta tengo que terminar con un total de 18 puntos bajos. Recuerden siempre colocar su marcador e ir contando los puntos de cada vuelta. Aquí voy a terminar con el último aumento. Así. Ahora retiro mi marcador de puntos y voy a realizar mi vuelta número 4, en la que voy a realizar 2 puntos bajos. Coloco mi marcador en el primer punto y un aumento. Vamos a seguir esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, hasta llegar a nuestro marcador de puntos.
y tenemos que concluir con un total de 24 puntos bajos al terminar esta ronda, que es la número 4. Aquí ya voy a realizar los últimos 2 puntos y el último aumento. Ahora retiro mi marcador y voy a realizar la vuelta número 5, en la que voy a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Coloco mi marcador de puntos en el primer punto y aquí me falta uno para terminar con los 3 y ahora sí el aumento. Sigo esta secuencia durante toda esta vuelta y al terminarla tengo que tener un total de 30 puntos bajos. Y esta sería nuestra última vuelta de aumentos. Aquí se enredó. A ver, vamos a continuar. Entonces aquí me falta 2, 1, 2, 3. Aquí era un aumento. Y 1, 2, 3 y el aumento. Déjenme desenredo el hilo. Entonces aquí ya tengo 3 y el último aumento. Y tengo un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a seguir con las vueltas de altura, pero la primera vuelta de altura que vamos a hacer, que es nuestra vuelta número 6, la vamos a realizar por la hebra trasera. Entonces vamos a realizar los 30 puntos que tenemos en esta vuelta, pero tomando solo la hebra trasera de cada punto. Y vamos a seguir esta secuencia durante toda esta vuelta, que es la vuelta número 6, con los 30 puntos bajos que tenemos. Muy bien, entonces aquí ya terminé esta vuelta número 6 por la hebra trasera. Ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 20 vamos a realizar los 30 puntos bajos, pero ahora sí tomando nuestro punto completo. Entonces voy a realizar de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 20 con 30 puntos bajos, tomando el punto completo. Entonces ahorita les muestro cómo es que tiene que quedar. Muy bien, entonces aquí ya terminé hasta la vuelta número 20, los 30 puntos bajos de cada vuelta, y contamos nuestras vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces aquí ya tengo hasta la vuelta número 20 y ahora vamos a realizar nuestra siguiente vuelta con disminuciones. Van a ser 3 puntos bajos. Coloco siempre mi marcador en el primer punto
Aquí ya tengo los 3 puntos bajos. Voy a tomar la hebra delantera de los 2 siguientes puntos para hacer mi disminución. Entonces va a ser 3 puntos, una disminución hasta llegar al marcador. Y voy a terminar con un total de 24 puntos bajos. Listo, aquí ya llegué hasta la última disminución con donde está mi marcador de puntos. Aquí lo voy a retirar y ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar los mismos 24 puntos bajos que tenemos. También aquí ya podemos ir agregando el relleno para que vaya tomando más forma. Entonces voy a realizar los 24 puntos. Y ahora aquí ya llegué a mi marcador. Voy a dejar primero aquí pendiente el punto porque voy a colocar un poco de relleno en la parte de abajo de mi osito. Así. Aquí lo tenemos que ir acomodando muy bien para que vaya agarrando forma. Así. Ahora sí voy a seguir con mi siguiente vuelta en la que voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, coloco mi marcador de puntos y hago la disminución. 1, 2, la disminución, y así me voy a ir hasta llegar al marcador. Y tengo que terminar con un total de 18 puntos. Aquí ya voy a realizar los últimos 2 puntos y la última disminución.
Listo. Así. Y vamos a realizar una vuelta más con los 18 puntos que tenemos. 1, 2, coloco mi marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último 18. Así. Aquí, antes de continuar con las disminuciones y con colocar lo que nos falta de relleno, vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad en nuestro osito para colocar nuestro segurito antes de cerrarlo. Estos los vamos a colocar entre la vuelta 19 y 20 con 6 puntos de separación. Entonces aquí se alcanza a ver dónde es el punto donde van. Y los vamos a colocar con su segurito. Así. Aquí voy a colocar su segurito. En ambos. Y vuelvo a colocar el relleno, ya que lo saqué para poder acomodar el segurito. Y continuamos ahora sí con las disminuciones. En nuestra siguiente vuelta, que vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Un punto bajo. Aquí voy a marcar mi primer punto y una disminución. Esta sería nuestra vuelta número 25 y seguimos con esa secuencia de un punto bajo, una disminución hasta llegar a nuestro marcador. Tenemos que concluir con un total de 12 puntos bajos. Así. Ahora que ya terminamos esta vuelta, vamos a terminar de colocar el relleno en la parte de arriba. Y ahora que ya terminamos de colocar el relleno, vamos a realizar disminuciones, que serían un total de 6 disminuciones las que vamos a realizar en esta vuelta, que es nuestra vuelta número 26. Y empezamos. Va a ser una,
2, 3, 4, 5 y la última 6. Y con la ayuda de nuestra agujita lanera vamos a cerrar nuestro tejido. Aquí voy a cortar la hebra y voy a cerrar con la aguja, tomando la hebra delantera de cada punto. Entonces vamos a tomar la de los 6 puntos y después vamos a jalar la hebra para cerrar por completo de esta forma. Y ya tenemos listo el cuerpo. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos la parte del cuerpo lista, vamos a realizar los detalles. Para esto vamos a empezar con un color más claro para la parte del hocico. Entonces vamos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar 2 cadenas al aire de esta forma y 12 medios puntos altos. Tomamos lazada, pasamos por nuestro anillo mágico y pasamos por los 3 y vamos a realizar un total de 12 medios puntos altos. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Voy a cerrar mi anillo mágico lo más que pueda, que no se vea aquí ningún huequito. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado en las primeras 2 cadenas que realizamos. Ahora voy a cortar la hebra, no voy a dejar mucha, ya que este lo vamos a pegar con un poco de silicón y voy a hacer un pequeño nudito de esta forma. Aquí voy a intentar cerrar por completo este huequito que me quedó y así es como se tiene que ver. Entonces este va a ir en esta parte justo en medio de los ojitos. Ahora vamos a realizar las orejas. Para esto voy a tomar el mismo color con el que realicé el cuerpo. Voy a realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico hago 2 cadenas. Y voy a hacer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Vuelvo a hacer 2 cadenas y voy a cerrar con un punto desliz en el anillo mágico. De esta forma voy a hacer aquí un pequeño nudito
y voy a cerrar por completo mi anillo mágico. Así. Entonces esta va a ser una de las orejitas. Tenemos que tener otra pieza exactamente igual. Entonces van a ser 2 orejitas. Ahora vamos a hacer las manitas. Para esto tomamos nuevamente nuestra hebra. Hacemos un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y voy a repetir desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7 con 5 puntos bajos. Va a ser un punto sobre cada punto. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta vuelta recuerden voltear su tejido para que les quede por el lado derecho. Entonces voy a continuar hasta la vuelta número 7 para tener lista la manita. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 7. Ya solamente realicé aquí un pequeño nudito y dejé una cantidad considerable de hebra para coserlo al cuerpo. Entonces tenemos que tener otra mano exactamente igual. Muy bien, entonces aquí ya tengo las 2 manitas, las 2 orejitas y la parte del hocico. Entonces vamos a realizar un pequeño detallito aquí con un poco de hilaza en color café oscuro. Vamos a pasar nuestra hebra para formar un pequeño triangulito. De esta forma. Así. Entonces, ahora que ya tenemos este bordado, se vería de esta forma en nuestro osito. Aquí yo creo que voy a terminar de bordar la nariz con el triangulito para completarlo y que se vea más detallado. Déjenles muestro.
y voy a rellenar por completo esta parte de la nariz. Listo, así es como nos tiene que quedar. Ahora sí, solamente en la parte de atrás voy a realizar un nudito con estas 4 hebras y lo voy a dejar aquí para después pegarlo con unas gotitas de silicón. Muy bien, entonces ahora sí que ya tenemos todas las partes listas. Vamos a comenzar a unir en nuestro cuerpecito. Vamos a empezar con las orejas, que estas las vamos a colocar en esta partecita, que son 4 puntos al lado de los ojos. Y vamos a colocar cada una de ellas. Entonces aquí lo que vamos a realizar primero va a ser que cada hebra la vamos a pasar a un extremo de la oreja con el propósito de que se nos haga más fácil unirlas al cuerpo. Así. Ahora que ya lo tenemos de esta forma, vamos a colocarlas en la parte donde van a ir, que va a ser aquí, y voy a pasar hacia un punto medio ambas hebras. De esta forma. Y así es como tiene que quedar nuestra orejita ya colocada en donde va. Esto lo hago con la orejita del otro lado, de esta forma. Aquí, punto importante, hay que asegurarnos de que la fila en la que colocamos ambas orejas sea la misma para que se vea derechito, y revisarlas de esta forma para ver que queden simétricas. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño nudito en esta parte y vamos a esconder la hebra y vamos a asegurar nuestra orejita colocando después una gotita de silicón. Entonces aquí estoy haciendo un pequeño nudito con ambas hebras en ambas orejas. También asegurarnos de que las coloquemos por la parte derecha y no por el revés. Entonces hay que también revisar que sea la parte derecha y este es el revés. Muy bien, entonces aquí ya solamente nos queda esconder las hebras y ahorita vamos a colocar nuestra gotita de silicón para que no se nos vayan a mover. Muy bien, entonces va a ser una gotita muy pequeñita en cada orejita para asegurarla. De esta forma. Ahora que ya tenemos aquí nuestro silicón, vamos a aprovechar para colocar la parte de la nariz y la boca. Vamos a colocar suficiente silicón sin que se nos vaya a desbordar. Y lo vamos a colocar justo en medio de ambos ojitos. De esta forma que nos quede derechito.
Y así es como se ve. Ahora vamos a colocar las manitas con ayuda de nuestra agujita lanera. Y estas van a ir por debajo de donde colocamos el hocico. Y estas van a ir de esta forma. Vamos a colocar la siguiente del otro lado. Muy bien, entonces aquí ya coloqué la otra manita y así es como nos quedó. Ahora, si nosotros queremos hacer que nuestro osito, aquí le podamos colocar algo, vamos a hacerle una pequeña puntadita para pegar las manos. O igual podemos colocar una mini gotita de silicón y vamos a unir las manitas con una mini gotita de silicón, muy pequeñita, la gotita que vamos a utilizar para unir las manitas. Aquí la vamos a sostener muy bien hasta que seque. Muy bien, entonces aquí ya se está secando la unión de ambas manitas. Y como parte opcional, pero que le da un toque muy lindo, es realizar una mini florecita, que ya tienen un tutorial en mi canal de cómo realizarlas. Y la vamos a colocar de esta forma para que nuestro osito la tome. Entonces este es el resultado final. Espero y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.